En la vida, a menudo nos encontramos con la necesidad de alejarnos. Puede ser de una relación, de una situación tóxica o incluso de nuestra propia percepción limitada. No es un acto de cobardía, sino un arte, una danza sutil que nos permite fluir con la corriente de la existencia. Musashi Miyamoto, el legendario samurái y filósofo, nos dejó valiosas lecciones sobre este arte de alejarse, un camino que no es solo físico, sino también mental y emocional. Musashi, con su espada de la estrategia, no solo desafiaba a sus oponentes en el campo de batalla, sino que también exploraba las batallas internas de la mente. En sus escritos se entretejen consejos sobre cómo liberarse de las ataduras, cómo discernir entre la verdadera fortaleza y la apariencia, y cómo cultivar la maestría en el arte de alejarse. Alejarse no siempre es un acto de retirada, a veces es una danza de libertad. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la resistencia obstinada, sino en la capacidad de fluir con la situación. Alejarse no es rendirse, sino liberarse de las cadenas que nos atan. Es una danza donde el guerrero se convierte en un bailarín, moviéndose con gracia y astucia para encontrar su propio camino en el vasto escenario de la vida. Este arte se manifiesta en las pequeñas y grandes decisiones cotidianas. Puede ser decir adiós a una amistad tóxica, soltar el lastre del pasado o dejar ir las expectativas que nos aprisionan. La maestría radica en reconocer cuándo es momento de dar un paso atrás y permitir que la vida fluya. Musashi nos advierte sobre las cadenas invisibles que creamos en nuestras mentes. Las expectativas no cumplidas, los miedos no enfrentados, las ideas preconcebidas. Estos son grilletes que limitan nuestra capacidad de avanzar. Alejarse, en este contexto, se convierte en un acto de liberación mental. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es? Musashi nos invita a examinar nuestras creencias y a soltar las cadenas de la rigidez mental. El arte de alejarse no solo es físico, es una purga de... La estrategia del alejamiento no es evasión, es un movimiento consciente para preservar la energía y dirigirla hacia lo que realmente importa. Es como el hábil samurái que elige no luchar en todas las batallas, sino en aquellas que realmente importan. Alejarse estratégicamente es un acto de sabiduría, una forma de conservar recursos para las verdaderas batallas que enfrentamos en nuestro viaje. Musashi, a través de su espada de la estrategia, nos recuerda la impermanencia de todas las cosas. Nada en este mundo es eterno, ni las alegrías ni las penas. Aferrarse a lo efímero solo trae sufrimiento. El arte de alejarse, entonces, se convierte en un acto de desapego, en la aceptación de que todo cambia. La ilusión de la permanencia nos hace resistirnos al fluir natural de la vida. Alejarse se vuelve una habilidad esencial para despojarnos de nuestras ilusiones y abrazar la realidad tal como es. Es un recordatorio de que la verdadera libertad radica en soltar, en dejar que las hojas del árbol caigan sin aferrarse a la rama. En su soledad, Musashi encontró una conexión más profunda consigo mismo y con el universo. La soledad consciente no es aislamiento, sino una elección deliberada de retirarse para encontrarse a uno mismo. Alejarse, en este contexto, se convierte en una búsqueda interior, en un viaje hacia el autodescubrimiento. La sociedad moderna nos ha convencido de que la conexión constante con otros es esencial, pero Musashi nos insta a descubrir la riqueza que yace en la soledad. No es un escape, sino un encuentro con la propia verdad. Alejarse conscientemente nos permite escuchar nuestras voces internas, explorar nuestros pensamientos más profundos y encontrar la fuerza en la quietud. En sus escritos, Musashi abraza el poder del silencio. En un mundo lleno de ruido constante, el silencio se convierte en una herramienta valiosa para alejarse del caos externo y encontrar la serenidad interna. Alejarse no siempre implica palabras. A veces la verdad más profunda se revela en el silencio. El arte de alejarse, según Musashi, también es el arte de callar cuando las palabras son innecesarias. El silencio se convierte en un aliado en la danza de la vida, permitiéndonos escuchar más allá de las palabras, comprender más allá de las apariencias y conectarnos más allá de las limitaciones del lenguaje. En el renacer a través del alejamiento, descubrimos que cada despedida es una oportunidad para la renovación.
Musashi, en su maestría del arte de la guerra y la vida, nos muestra que el cambio no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Al soltar las cargas del pasado, abrimos la puerta a un presente lleno de posibilidades y a un futuro rebosante de promesas. El alejamiento consciente no es solo un acto de dejar atrás, es también una invitación a la introspección profunda. En este espacio de separación encontramos la oportunidad de revisar nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestras verdaderas pasiones. Es un momento para redescubrir lo que realmente nos importa y para canalizar nuestra energía hacia lo que nos nutre y nos inspira. La metáfora de Musashi sobre las hojas secas que caen en otoño nos enseña que, aunque el proceso de alejarse pueda parecer despojarnos de parte de nosotros mismos, en realidad nos permite liberar espacio para el florecimiento futuro. Cada hoja que cae es como una página que da paso a un nuevo capítulo, cargado de frescura y vitalidad. En el arte de alejarse, la clave está en no quedarnos estancados en la nostalgia por lo que se va, sino en abrazar con expectación lo que está por venir. El guerrero del espíritu, al alejarse, se convierte en un alquimista que transforma las experiencias pasadas en sabiduría, las relaciones concluidas en lecciones aprendidas y las situaciones superadas en fortaleza interior. Musashi, en su búsqueda incansable de perfección y autenticidad, nos enseña que el alejamiento no solo es externo, es, en esencia, una travesía interna. En el proceso de soltar las ataduras mentales y emocionales, nos embarcamos en un camino de transformación interior. La introspección se convierte en nuestra brújula en este viaje. Nos sumergimos en las aguas profundas de nuestras emociones y pensamientos, explorando las razones detrás de nuestras elecciones y descubriendo las capas más profundas de nuestra propia psique. Al confrontar nuestras sombras y abrazar nuestra luz, nos volvemos más conscientes de quiénes somos realmente. Musashi, al igual que un maestro zen, nos invita a entrar en el silencio de nuestra propia mente y a descubrir la calma que yace debajo de las olas del pensamiento constante. Aquí, en este silencio interior, encontramos la verdad desnuda de nuestro ser, sin las máscaras que a menudo usamos para enfrentar el mundo exterior. Alejarse, en la filosofía de Musashi, también implica la capacidad de ser vulnerable. La valentía no siempre se manifiesta en la resistencia obstinada, sino a veces en la rendición humilde a la realidad. Al reconocer nuestras limitaciones y permitirnos ser vulnerables, nos abrimos a la posibilidad de una transformación más profunda. La vulnerabilidad no es debilidad, es una expresión de autenticidad y autenticidad es fortaleza. Al permitirnos sentir, aprender y crecer a través de nuestras experiencias, nos convertimos en guerreros emocionales que no temen enfrentar la verdad de sus propias emociones. La vulnerabilidad se convierte así en un puente hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Musashi nos recuerda que la vida es un flujo constante de cambios y que aferrarnos a una fachada de invulnerabilidad es como tratar de detener el fluir de un río con las manos. En cambio, al ser vulnerables, nos sumergimos en las aguas de la vida con gratitud y aceptación, permitiendo que el flujo natural nos lleve hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El arte de alejarse también implica la maestría en el arte de despedirse. Musashi nos enseña que no todas las despedidas son tristes. Algunas son celebraciones de nuevos comienzos. Al cultivar la habilidad de despedirse con gracia, nos liberamos del apego excesivo y abrimos espacio para la frescura del presente. Despedirse no siempre implica cortar lazos de manera brusca. A veces es un proceso gradual de soltar. Musashi nos anima a reconocer cuándo es el momento adecuado de dejar ir y a hacerlo con gratitud por lo que la experiencia nos ha enseñado. Cada despedida se convierte así en un acto de madurez y sabiduría en lugar de una huida impulsiva. En la maestría del arte de despedirse, también aprendemos a apreciar la belleza efímera de cada encuentro y a reconocer la importancia de dejar espacio para nuevas conexiones. La vida, en su infinita sabiduría, nos presenta constantemente oportunidades para crecer y evolucionar, y despedirse se convierte en una danza sincera con el ritmo natural de la existencia. En la danza eterna del alejarse y volver a encontrarse, Musashi nos guía a través de los movimientos fluidos de la vida. Descubrimos que cada paso atrás es en realidad un paso adelante en nuestra evolución.
El arte de alejarse, según las enseñanzas de Musashi Miyamoto, es una danza eterna que implica despedirse para volver a encontrarse, soltar para abrazar y retirarse para avanzar. En esta danza encontramos la sabiduría de la impermanencia, la fuerza en el silencio, la transformación en la vulnerabilidad y la conexión profunda en la maestría del arte de despedirse. Musashi nos insta a no temer los ciclos naturales de la vida, sino a abrazarlos con gratitud y aceptación. En última instancia, el arte de alejarse se convierte en una expresión de la libertad interna. Musashi Miyamoto, el guerrero filósofo, nos desafía a movernos con gracia y valentía en esta danza eterna, a liberarnos de las cadenas imaginarias y a encontrar la plenitud en cada paso de la danza de la vida. En cada alejamiento consciente, descubrimos que no perdemos, sino que ganamos. Ganamos sabiduría, ganamos autenticidad y ganamos la capacidad de vivir la vida con plenitud y significado. En el vasto panorama de la filosofía oriental, las enseñanzas de Miyamoto Musashi resplandecen como un faro. En un mundo obsesionado con la búsqueda incansable de significado fuera de nosotros, la sabiduría del legendario samurái destaca con una claridad única. Musashi, maestro de la espada y filósofo práctico, nos insta a desafiar la corriente convencional y a buscar la verdad no en el bullicio del mundo exterior, sino en el silencio de nuestro propio ser. La premisa es simple pero poderosa. No busques nada fuera de ti mismo. En una era donde la validación social y la acumulación de bienes son moneda corriente, Musashi nos invita a dar un paso atrás y a cuestionar nuestra propia búsqueda frenética. ¿Estamos buscando respuestas, significado y propósito en el lugar correcto? ¿O nos hemos perdido en el laberinto de distracciones externas? La espada como espejo del alma, Musashi, conocido por su destreza en el campo de batalla, veía la espada como una extensión de su propio ser. En su obra El libro de los 5 anillos, comparte su visión única sobre la conexión entre el guerrero y su arma. Más que un instrumento de guerra, la espada era un reflejo del alma del samurái. Aquí, en esta conexión íntima, encontramos una lección valiosa para la vida cotidiana. No busques fuera de ti lo que puedes encontrar dentro. La espada, afirma Musashi, no tiene mente propia, es el guerrero quien la guía. De manera análoga, nuestras vidas no deben ser dictadas por fuerzas externas. La clave está en reconocer que la verdadera sabiduría yace en el dominio de nuestro propio ser. Si buscamos respuestas más allá de nuestras fronteras internas, nos perdemos en el caos de la confusión, el ruido del mundo exterior. Vivimos en un mundo ensordecedor. Las redes sociales, los titulares noticiosos y las expectativas sociales nos bombardean constantemente. En este frenesí de ruido externo, Musashi nos advierte sobre la pérdida de la verdadera esencia. Si nos sumergimos demasiado en el bullicio del mundo, corremos el riesgo de perder la conexión con nuestra propia voz interior. La clave es discernir entre lo esencial y lo superfluo. ¿Qué importa más? ¿La aprobación de los demás o la autenticidad personal? Musashi nos insta a despojarnos de las cadenas del reconocimiento externo y a encontrar nuestra fuerza en la confianza interna. Al liberarnos del ruido del mundo, descubrimos la música única de nuestra propia existencia. El viaje interior, el viaje hacia el autodescubrimiento, no es un camino pavimentado. Musashi, con su estilo directo y sin rodeos, nos anima a abrazar la incomodidad del viaje interior. No hay atajos ni soluciones fáciles. En lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, debemos sumergirnos en las profundidades de nuestra propia conciencia. Aquí radica la paradoja. Al no buscar nada fuera de nosotros, encontramos todo lo que necesitamos dentro. El viaje interior no es un destino, sino una continua exploración de nuestro ser. Musashi, el guerrero filósofo, nos guía a través de este terreno, recordándonos que la autenticidad y la verdad no se encuentran en el exterior, sino en los rincones más íntimos de nuestro ser. La trampa de las expectativas externas. Musashi desmantela la trampa sutil de las expectativas externas con la agudeza de su espada. Nos advierte sobre la ilusión de buscar la validación en el mundo exterior. Las expectativas de otros,
Las normas sociales y las opiniones ajenas son cadenas invisibles que limitan nuestra verdadera expresión. Es hora de liberarse de esas ataduras. Musashi nos impulsa a desafiar las expectativas externas y a abrazar la autenticidad intrínseca. Al renunciar a la necesidad de aprobación externa, encontramos una libertad que redefine nuestra existencia. En lugar de ser prisioneros de las expectativas ajenas, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia realidad. La maestría personal es la esencia misma de la filosofía de Musashi. No se trata simplemente de perfeccionar una habilidad externa, sino de dominar nuestro propio ser. Al renunciar a la búsqueda constante de reconocimiento externo, nos liberamos para alcanzar la maestría en la autenticidad personal. La maestría no se logra a través de comparaciones con otros, sino a través de la superación personal. Musashi nos desafía a competir no con el mundo exterior, sino con la versión pasada de nosotros mismos. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera grandeza reside en el crecimiento interno y en la evolución constante de nuestra propia narrativa. El arte de la simplicidad. En un mundo de excesos y complejidades, Musashi aboga por el arte de la simplicidad. No busques respuestas elaboradas y soluciones intrincadas fuera de ti mismo. La verdad a menudo reside en lo simple y directo. Al despojarnos de las capas innecesarias, descubrimos la esencia pura de nuestro ser. La simplicidad no implica carencia, más bien, es un enfoque consciente en lo esencial. Musashi nos anima a simplificar nuestras vidas, a liberarnos de la carga de lo superfluo y a centrarnos en lo que realmente importa. Al hacerlo, encontramos una claridad que ilumina el camino hacia la autenticidad y la realización personal. La paradoja del no buscar. En el corazón de las enseñanzas de Musashi yace la paradoja del no buscar. Al renunciar a la búsqueda frenética de respuestas externas, descubrimos una riqueza interna que va más allá de nuestras expectativas. No se trata de una negación del mundo exterior, sino de una reevaluación de dónde extraemos nuestra verdadera fortaleza. Al no buscar fuera de nosotros, encontramos una conexión más profunda con el presente. Musashi nos invita a abandonar la búsqueda perpetua y a sumergirnos en la plenitud de cada momento. En esta paradoja, descubrimos que al dejar de perseguir, encontramos lo que siempre estuvo presente: la riqueza de nuestra propia existencia. La espiritualidad del aquí y ahora. Musashi nos guía hacia una espiritualidad arraigada en el presente. No hay necesidad de buscar la iluminación en tierras lejanas. Está disponible en cada respiración, en cada paso que damos. La espiritualidad no es un destino futuro, sino una práctica diaria de presencia y conciencia. Al reconocer que la verdad no está más allá de nosotros, sino dentro de nosotros, abrazamos una espiritualidad auténtica y terrenal. La conexión con el presente se convierte en el camino hacia la plenitud espiritual. En lugar de buscar respuestas en el más allá, Musashi nos insta a encontrar la trascendencia en el aquí y ahora. El desafío continuo, el desafío final de Musashi, es un recordatorio de que el viaje nunca termina. La vida es una obra en constante evolución, una práctica continua de autoexploración y crecimiento. Al no buscar nada fuera de nosotros, abrazamos la incertidumbre del viaje y encontramos el valor en la búsqueda constante de nuestra verdad. La enseñanza es clara. El autodescubrimiento no es un destino, sino un proceso continuo. Musashi, con su sabiduría atemporal, nos guía a través de este viaje intrincado. En la simplicidad de sus palabras encontramos una invitación a explorar las vastedades de nuestro propio ser y a descubrir la riqueza que reside en la conexión con nosotros mismos. Este desafío continuo es la esencia misma de la vida. Musashi nos insta a abrazar la incertidumbre del viaje, a adentrarnos en las sombras de nuestra propia psique y a encontrar el coraje para enfrentar los aspectos más oscuros y desconocidos de nosotros mismos. No es un camino fácil, pero es en esa dificultad donde reside la verdadera transformación. Aquí, en este terreno desconocido, descubrimos que la autenticidad no es estática, es un flujo constante de autorrevelación. El desafío no radica en alcanzar un estado final de iluminación, sino en abrazar la naturaleza cambiante de nuestra existencia.
Cada experiencia, cada desafío, se convierte en un peldaño en el ascenso hacia la autorrealización. La maestría personal, como nos recuerda Musashi, no es un logro aislado, sino un proceso de por vida. En cada elección, en cada encuentro, nos enfrentamos a la oportunidad de crecer y evolucionar. La autenticidad se convierte en un acto consciente, una danza constante con la verdad que reside en nuestro interior. La paradoja del no buscar se profundiza en este contexto. No se trata de una renuncia a la búsqueda, sino de una reorientación de la misma. En lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, nos embarcamos en una búsqueda interna interminable, una exploración sin fin de las capas más profundas de nuestra identidad. En la ausencia de búsqueda externa, nos encontramos con un espacio interior vasto y sin explorar. Es un terreno donde la autenticidad se manifiesta sin restricciones, donde la verdad se revela en su forma más pura. El desafío continuo no es solo abrazar este espacio, sino también aprender a navegar sus mareas cambiantes con gracia y determinación. La espiritualidad del aquí y ahora cobra un nuevo significado en este contexto. No se trata simplemente de estar presente en el momento actual, sino de reconocer que cada momento es una oportunidad para profundizar en nuestro propio ser. La espiritualidad se convierte en una práctica activa de participación plena en la vida, de abrirnos a las lecciones que cada experiencia nos ofrece. Este desafío continuo nos lleva a una conclusión reveladora. La realización personal no es un destino final, sino una forma de vida. Cada paso en este viaje interior es una contribución al tapiz de nuestra existencia. La autenticidad se convierte en el hilo conductor que teje nuestra historia única, y cada elección es una pincelada en la obra maestra en constante evolución que es nuestra vida. Así, en el desafío continuo propuesto por Musashi, encontramos no solo una filosofía, sino una guía práctica para la vida. Nos invita a abrazar la complejidad de nuestra propia humanidad, a aceptar la dualidad de luz y sombra que todos llevamos dentro. En este viaje, descubrimos que la verdadera riqueza está en la conexión con nosotros mismos y en la valentía de explorar las profundidades de nuestro propio ser. En última instancia, el desafío continuo nos enseña que la vida no es un problema que debe resolverse, sino una experiencia que debe vivirse plenamente. En cada elección, en cada desafío, encontramos la oportunidad de ser más auténticos, más conscientes y más vivos. Musashi, el maestro samurái y filósofo, nos guía a través de este viaje, recordándonos que la senda interior no tiene fin, pero es en ese viaje interminable donde encontramos la esencia misma de nuestra existencia.